porcentaje nos dio bajo, es porque no estoy haciendo bien mi labor. No. Y esa es la preocupación que tienen muchos residentes cuando consolidan y dicen, uy, nos dio regular, nos dio bajo. No, eso fue mi gestión. No, en ningún momento, porque usted ni es responsable estructuralmente de muchos factores de la empresa que dio como consecuencia esto. La no autorización de, la falta de recursos de, la tramitología de, la demora en procesos de. Entonces, habrán entidades donde la burocracia es altísima y toca una solicitud que pase por 7 oficinas porque todos quieren darse un toque de importancia. Eso hace que los procesos se demoren. Como habrán otras empresas que solicitud hecha por el residente, solicitud que se le está dando prioridad. Entonces, en ese orden de ideas, como tranquilidad, que el puntaje nos dé bajo no significa que eso tiene que ver con mi gestión o su gestión. Obvio, habrán factores que sí dependen de nosotros, pero no el 100%, no todo. Habrán factores que sí, capacitación, revisión, medidas preventivas o correctivas que no se han hecho. Sí, habrán cosas que puede que tengamos ahí en cierta forma responsabilidad, pero no en el 100% de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, para que tengamos eso en cuenta en el momento de consolidar la planilla, que va a ser el trabajo que ustedes van a hacer juiciosamente con cada uno de esos formatos. Ya vimos el primero que fue oficinas, se los expliqué, lo revisamos, lo analizamos, para que tengan un viraje. No todas las auditorías tienen las mismas preguntas. Esas preguntas van sujetas de acuerdo al área donde usted va a hacer la auditoría. Ahora bien, como ese formato, como tal, obedece a una normatización, sí se permite anexarle preguntas que seguramente por el tipo de empresa o el tipo de organización no están en el formato y que ustedes desde su punto de vista consideran que sí se debe hacer. Entonces, teniendo en cuenta cómo se formularon las preguntas hacia atrás, usted extrapola o proyecta la pregunta para poder dar una respuesta bien, regular, mal, eficiente o deficiente. Entonces, tengamos ese otro aspecto en cuenta. Bien, para la próxima clase, entonces, por favor, si quieren, tramítelo a lápiz, eh, por si hay que hacer algún ajuste. Entonces, ya vimos oficina, vamos a ver ahora cocina. La cocina, cuando hablamos de cocina, se determina a nivel corporativo los sitios donde se reúne el personal a: 1, elaboración del tinto; 2, calentar el almuerzo si lo lleva horno microondas o el horno a baño María, como quiera; 3, donde me reúno a compartir las onces, a compartir un almuerzo o a compartir un evento que se hace muchas veces en el sitio de cocina porque es algo rápido y porque seguramente el salón de eventos está ocupado. Entonces, como vemos, el término cocina no es el que tenemos determinado como una cocina casera. Ese tipo de cocinas tiene una cantidad de usos y funciones que puede haber una cocina en producción. Le llamamos cocina el sitio de reunión porque es el término que se ha generalizado a nivel lingüístico. Como también puede haber otra cocina en el área administrativa. Normalmente siempre ocurre en muchas empresas así. Tienen dos tipos de cocinas, dos tipos donde las señoras servidores generales tienen su presupuesto, tienen sus elementos para oficinas y donde también la otra señora o la misma tiene los mismos elementos para el personal de producción de planta según el número de personas o trabajadores que haya. Entonces, dejemos eso como claro, no como sino dejémoslo claro. Bien, vamos a ver entonces, ya sabemos que hay que colocarle la fecha de inspección. Recordemos que la fecha se coloca no en letras sino en números, como el orden es día, mes, año.
Día son 2 Ds. ¿Por qué? Porque es un código binario de 2, 01 hasta el 31. Tenemos el mes, que son 2, desde el mes 01 hasta el mes 12. Tenemos el año, que son 4 dígitos, 2025, ¿correcto? 2025. Normalmente no se aconseja lo que usualmente hacemos, que colocamos 1725. No se permite así por normatización, porque esto puede generar confusión en el momento de hacer una auditoría donde se generó un caso grave y delicado, que por efecto de investigación de la ARL, porque se generó una muerte o se generó un accidente que dejó cuadrapléjico, hemipléjico a la persona, hay que tener ese formato acorde a la norma. Bien, institución o la empresa, ahí se le hace el cambio según lo que usted va a trabajar. Entonces, como número 2, que es el formato procedimiento 2, dice cocina. Si notamos, los títulos sí se conservan. Lo que cambia son las preguntas. Bien, espectro de evaluar, que son todas las preguntas o el cuestionario que por norma está formatizado, pero como le digo, si usted ve que hay preguntas o hay aspectos que no están ahí y que lo tiene su empresa, incluyámoslo con preguntas claras, concisas, pero objetivas, procurando no repetir la misma pregunta de diferente forma o de diferente expresión. Tenemos la calificación, siempre va a ser cumple parcial, es decir, a medias, no cumple o no aplica. No aplica es porque esa pregunta no, o no hay esa área, o no hay ese aspecto que se evalúa ahí, no está en la empresa o no está en la cocina. Entonces se le coloca NA. Jamás dejen un espacio en blanco. Si ustedes ven que no aplica, lo dejo en blanco, no. Siempre se le coloca el NA, que es no aplica. ¿Por qué? Porque fácilmente un espacio en blanco pueden utilizarlo para sesgar la información y los que saldremos involucrados serán quienes firmen. Y ahí estará nuestra firma donde va a decir, yo no coloqué eso, yo no hice eso, pero la pregunta es, ¿por qué no colocó el no aplique y siguió la instrucción del formato? Observaciones, ya sabemos, señor. Dos preguntas, profesor. La primera es para saber si se está grabando la clase. Sí, señor. Y la segunda, usted dijo que sesgar la información, ¿cómo así? Sesgar la información es de que en el momento de una auditoría que nos la realice la Secretaría de Salud, cualquier ente externo, ¿qué va a ocurrir? De que como vemos espacios en blanco, ay, usted en blanco, coloquémosle que sí o coloquémosle acorde a la conveniencia. Y nosotros no nos dimos cuenta que colocaron una información que por quedar bien la anexaron, pero que la ley de Murphy no falla, por casualidad les da por auditar ese aspecto y se encuentran que lo que está ahí no va a la realidad. ¿A quién van a llamar? A relación a nosotros, que somos los responsables del diligenciamiento y responsabilidad de las respuestas. A eso se le llama sesgar. Sesgar es cuando me alejo de la línea de la verdad. La línea de la verdad es recta, sesgar es cuando utilizo otro camino para poder justificar un acto o un hecho dentro de la empresa que sé que me lo van a evaluar, sé que no lo estoy haciendo y como vi la oportunidad, aprovecho y lleno esa casilla. ¿De acuerdo, Mateo? Sí, señor, gracias. Con gusto. Bien. Las observaciones solo si amerita algo que tiene que ver con eso acorde a la calificación que le dio. Es decir, si está, cumple parcialmente, en la justificación es por qué. ¿Cuáles son las causas del por qué? Si no cumple, ¿por qué? Si no aplica, igual, NA, no lo dejamos en blanco. NA o le pasamos una línea que sea tan firme que no permita ni con corrector ni hacer alguna modificación al formato. Cuando ustedes lo vayan a realizar, como es un formato de Excel, ustedes pueden ampliar la columna de acuerdo al texto que coloquen. ¿De acuerdo? Foto.
Si usted va a anexar fotos, debe colocar sí o no. Ah, no, es que no hay necesidad de pegar fotos. Listo, colóquele no. Ah, es que lo dejo en blanco, se sobreentiende. Sí, sí, pero no. No lo haga. Siempre colóquele el sí o el no, independiente a que se haya que tomar una foto para justificar o para soportar la observación y corroborar la calificación en consecuencia de la pregunta de lo que estamos auditando. Recuerde que nosotros somos, en el momento de hacer esto, no somos parte de la empresa, parte de los empleados. Somos una entidad neutra, ni para acá ni para allá. Listo. Prioridad. Aquí donde le damos prioridad alta, media o baja. Alta porque toca hacerlo inmediatamente y si miramos hacia atrás estará la justificación. Media cuando básicamente cumple parcial y baja cuando cumple. O sea, hay que hacerlo que una prioridad que hay que hacer la baja. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo en 3 o 4 meses. Todo está marchando bien. Plan de trabajo. El plan de trabajo lo realizo de acuerdo a la anomalía que encontré. ¿De acuerdo? A eso le llamamos plan de trabajo. En ese plan de trabajo anexamos cuándo se realizaría la próxima auditoría. Mañana, diario, mensual, semanal, mensual o en 3 meses o en 2 meses. Hay que ser muy claros en eso porque ese va a ser su derrotero. Ese va a ser su cronograma de trabajo. Una vez que usted tenga esas fechas, las pasa a una libreta o a un cuadro Gantt o las pasa a un cronograma donde ya usted tiene cronometrado, no, perdón, tiene bajo cronograma las actividades que por formato hay que hacer para que no se nos pasen. En el momento nos podemos acordar, pero recuerde que nuestra labor no es solo ese formato, son muchas actividades, como lo han podido ver, y fácilmente se nos puede olvidar o se le puede olvidar al equipo que está trabajando con nosotros. Entonces, hay que ser muy claros en eso y hacer un cronograma de actividades o trabajo. Bien. Y por último, tenemos entonces seguimiento. El seguimiento es la verificación, ¿cierto? Ahí corroboramos cuando le hago nuevamente el seguimiento. Y el cierre de la actividad. Solo se puede cerrar la actividad cuando verificamos, según el PHBA, verificamos visualmente, no documentalmente, visualmente que lo que documenté se cumplió, se está haciendo y está en proceso de finalización. Ahí es cuando le puedo dar el cierre. Mientras tanto, es una actividad que queda pendiente, que queda abierta, ¿correcto? Listos. Teniendo en cuenta esos aspectos, entonces, que se cumplen en todos los formatos, lo que cambia es ubicación pregunta. Entonces, toda cocina siempre va a tener algo, que es la electricidad. ¿Cierto? Siempre va a tener la instalación para el microondas, para la greca y la parte de iluminación. Recordemos de que ya no se utilizan ni bombillos ni se utilizan lámparas de argón neón. Se utiliza ahora iluminación tipo LED, sea redonda, sea cuadrada, sea mediana, sea grande o sean tubos, tiene que ser LED porque esa es la norma. Ya los tubos inmediatamente donde nos detecten eso es lo primero que nos mandan a quitar, a desmontar. Ya los balastros no aplican, solamente LED. Ahora que para la empresa genera un ahorro en consumo de energía. Bien, dentro de la parte eléctrica en la cocina, vamos a mirar, los cables están protegidos y canalizados. Lo mismo que vemos en oficinas. ¿Protegidos de qué? De agua, protegidos de que alguien se enrede. Canalizados que están en canaleta en la pared o sobre el techo. Que no hayan cables, señor. Profesor, ahí me genera una pregunta. Digamos, en muchos lugares, pues por no decir que en todo lado, usan las extensiones. ¿Eso uno lo agrega ahí o lo pone como observación o cómo sería? Buen punto, sí señor. Se coloca como observación porque
aparentemente y a nivel comercial nos han vendido que la extensión permite eh, tener 4 o 5 aparatos conectados. Es cierto, nadie le está diciendo que no, pero eso está generando una sobrecarga en la fuente principal que es la toma. Tiende a recalentarse, tiende a quemarse y si no hay tacos, pues dispara tacos o puede generar un incendio o un corto. ¿Qué se recomienda? Que las extensiones estén protegidas también, que no queden al paso de enredarme, caerme o generar un corto. Sí es bueno colocarla y hay extensiones que por uso ya se daña la carcasa y se desbaratan y le ve uno el cable azul y el cable rojo por fuera. Entonces, se recomienda que si ustedes ven ese tipo de extensiones que ya está muy desgastado, que tiene ya desajustes, es mejor sacarlo de circulación. ¿Por qué? Porque nos va a generar un peligro de tipo eléctrico. Si colocamos la observación que hay cuántas extensiones y en qué condición está la extensión. ¿Qué es la recomendación que ustedes aquí deben darle a las personas que están en esta área como en oficinas? Que si yo utilizo la extensión para cargar celulares y dejo el cargador ahí conectado porque ya lo terminé de cargar o porque me entró una llamada, me retiré, el cargador quedó ahí. Eso genera un problema de sobrecalentamiento en la base, ¿correcto? Del cargador que puede explotar o adicionalmente, yo les dije alguna vez en alguna charla que la punta del cargador al piso genera 1.5 kilobytes. No se siente, pero durante todo el día usted está absorbiendo a través de los pies y si no tiene un calzado que aísle este agente, usted va a sobrecargarse de energía más la estática que tenemos. La mezcla de la energía eléctrica más la estática genera en el cuerpo que cansancio, agotamiento mental, somnolencia y por otro aspecto que el cuerpo queda cargado. Cuando usted termina su jornada, se levanta o se retira y coge algo metálico, inmediatamente siente el picotazo, una chispita muy mínima. Usted va a saludar a su esposa, a su novio de beso, inmediatamente, como ambos son estáticos y usted está sobrecargado, pues también con energía eléctrica, le va a generar un pequeño picotazo que es como un pequeño, una descarga muy mínima, pero se la va a generar. Entonces, siempre recomendemos, si no usa el cargador, desconéctelo y guárdelo, pero no lo deje ahí porque a largo plazo le va a generar una descalcificación en los huesos. Ataca las osteocalcios y osteocalcinas, que es la malla interna del hueso, el cual no se regenera después de los 35, 40 años y seremos los siguientes en la lista de una osteoporosis o una artrosis o problemas de tendones o articulaciones. Listos. Los cables, ya hablamos de los cables, también lo tocamos en la clase pasada. ¿Las instalaciones eléctricas están protegidas? ¿Sí o no? ¿Los cables están amarrados de forma ordenada bajo el puesto de trabajo? Importante. Tenemos conectada la greca, tenemos conectado el microondas y otros aparatos más. Y eso es un enredo de cables que hasta se enredan entre ellos mismos y eso se forma un nudo, lo cual puede generar un accidente de caerse el elemento, caerse la greca, generar quemaduras de primer grado a una persona o que el microondas sufra un corto o descarga, señor. Profe, ahí no veo que diga la instalación de gas. Allá en la empresa donde yo laboro, exactamente lo que usted comenta, hay una zona que es el casino, donde pues no venden comida, pero pregunté, pero hasta la estufa, hagan de comida y yo les compro, les dije. No, es que es un requisito que se pide que esté el restaurante, que no se venda comida, pero que esté puesto, sí, haya estufas, haya todo. Y allá en los comedores, en el casino, hay unas, ¿cómo se llamarán? Vitrinas de cristal, donde uno coloca su lonchera, su porta, y se mantiene la comida caliente, ¿verdad?
Y se podría decir que nos haría falta en el área de cocina, o no sé si es cocina, o haya otra área específica Ujú. donde uno debe de mantener, ¿verdad? ¿Cómo es que diga? El gas, pues el gas. Sí, señor. A eso yo me Normalmente, refiero. buena tu observación. Hay que incluirla, ¿por qué? Porque aunque no está permitido, pero normalmente siempre habrá una estufa para calentar, cocinar y normalmente la empresa no va a hacer derivaciones de gas si no la usa. Normalmente se compra la pipeta, el cilindro y se trabaja a través de él. El no saberlo usar puede generar fugas de gas que genera intoxicación o puede generar un incendio. Sí, señor, toca tener, si no, si hay instalaciones de gas, llámese manual, que sería el cilindro, o llámese por conexión de tubo, porque es una derivación que sacó de la planta, sí hay que incluirlo porque ese es un elemento de riesgo que puede generar por llave abierta porque se nos olvidó, porque se me cumplió la hora de almuerzo, salí rápido y dejé la llave de la estufa semiabierta o abierta y esa liberación de gas afecta a mi entorno. Y si hay un elemento de fuego, genera una conflagración. Sí, señor, excelente observación. Si hay ese aspecto, por favor, lo incluimos, ¿de acuerdo? ¿Por qué no está? Porque no está permitido que en una empresa, en una área pequeña, se maneje gas por los riesgos que genera. Pero normalmente muchos tienen el gas por aquello de la estufa, que rinde más y es menos riesgoso para mi salud calentar en estufa que en microondas. Entonces sí, gracias Avisaí, sí colocamos, solo sí se aplica esto. Gracias Avisaí. Y bien, y ya para cerrar la parte eléctrica, todas las instalaciones eléctricas cuentan con switch y tomacorrientes. ¿Qué significa? Que en ocasiones no deja de haber el mago que dice, venga, es que aquí nos falta conectar otro calentador o algo adicional. ¿Y qué hace? Le sacan cables de derivación de un cable principal de la toma de una bombilla y sale ese cable colgando y va exactamente a donde lo quieren conectar. Ese tipo de instalaciones, derivaciones, está prohibido por norma. El tener cables colgando como si fuera una malla. Eso está completamente prohibido. Como está prohibido tener switch sin tapas o protector. Como está prohibido tener apagadores sin la tapa respectiva. Que no es que para prender toca unir los dos cables. O, o está dañado el switch y toca oprimir, pero prende y se apaga, pero se siente un zumbido dentro de la toma. Esto hay que ser muy cuidadoso y muy o sea, muy cuadriculado en esto. No podemos dejar pasar que diga el jefe de producción, no, tranquilo, eso después lo arreglamos, no se preocupe. Eso es un pañito de agua tibia y lo hacen como para medio capotear la situación. No nos dejemos capotear. Evidenciemos y consignemos lo que vemos. Que si lo arreglan después, listo. En la siguiente auditoría acto corregido, pero lo que vea y observe, consígnelo. Recuerde que somos neutros. No, qué pena con el jefe, qué pena, es tan buena gente, venga, yo se lo rebajo, pero no olvide que hay que hacerlo. Yo no le voy a colocar acá, pero no se le olvide hacerlo. Ahí quedan promesas muy lindas. Veamos si la realidad se cumple. Y veremos qué nos dicen. Ah, yo le metí los dedos al residente, a la boca. Ahí le di 3 vueltas y me dijo que sí, no nos corchó. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Y el día que pase algo, no van a llamar a ese señor, nos van a llamar a nosotros. ¿De acuerdo? Y no sé qué es más difícil y qué es más perjudicial éticamente. Decir que es que yo fui buena gente y le dije que sí, que lo dejara así, yo no colocaba nada. O decir que no lo hice. Cualquiera de las dos es grave, pero no sé cuál de las dos será más grave a nivel ético, hablando de ética profesional. Bien, veamos la parte de manejo de químicos. Normalmente aquí se maneja muchos antidesgrasantes, se manejan ácidos, limpiadores, todos los productos que utilizan para limpieza de forma rápida e inmediata
para limpiar platos, para desinfectar elementos de cocina o para aseo. Muchas personas, muchas señoras de servicios generales, para no tener que ir hasta allá y devolverse, destinan en la cocina un rinconcito y ahí meten todos los químicos. ¿Usted sabe qué peligro es eso cuando haya un calentamiento por el espacio tan reducido y el calor, el vapor y la falta de oxigenación caliente esos químicos y haya una explosión? Eso va a ser terrible. Si notamos eso, inmediatamente debemos de mandar a sacar esos químicos. Debe haber un cuarto de químicos, de aseo, como lo vimos. No, la cocina es cocina y no es un lugar mixto, ¿de acuerdo? Para facilitarle la vida a la señora o el señor de servicios generales. Sí, se la facilita, pero ¿a costa de qué? ¿Y a riesgo de qué? Bien, en químicos, los auxiliares de aseo, que hace parte de ello, y cafetería, utilizan elementos de protección personal, guantes, ¿de acuerdo? El calibre, zapatos antideslizantes para la manipulación de sustancias de aseo, lo que les acabo de decir. Siempre debemos garantizar, como vimos en EPP, que esto se cumpla aquí también particularmente. Están disponibles las hojas de seguridad de las sustancias químicas almacenadas. Recuerdan que les comenté de que cada elemento químico, cuando vimos los permisos, los 5 trabajos de alto riesgo, que entre ellos estaba químico, que debe haber, cada elemento químico debe tener una hoja de instrucción publicada, pegada en la pared, donde diga cómo se hace la mezcla, cuánto de agua por cuánto del producto, cómo debe ser la composición y la recomendación en caso de quemarme, en caso de asfixiarme, qué es lo que debo y no debo hacer. Eso debe estar publicado. Así la persona diga, ¿para qué si yo me lo sé de memoria? Llevo 20 años en esto. Puede llevar 2 siglos, pero esto es impajaritable. No tanto porque aquí en una auditoría que nos hagan, no van a evaluar la experiencia de la persona, la pericidad. Van a evaluar que se esté cumpliendo la norma. Y la norma dice esto. Y si quieren, lo pueden revisar cuando vimos los 5 trabajos de alto riesgo, incluyendo químicos. Listo. Están disponibles las tarjetas de emergencia de cada sustancia química, va ligada a la anterior, que es qué debo hacer en caso de. Las sustancias se reenvasan en recipientes originales o en recipientes debidamente etiquetados. Muchas veces vemos un balde, vemos una botella de gaseosa de esas de Coca-Cola, el litro y medio, y lo que hace es que usted encuentra 5 botellas de esas con 5 líquidos de colores diferentes o polvos diferentes. La pregunta, ¿cuál es cuál? Y si por error hago una mala mezcla, puedo poner en peligro la vida de la persona o la vida de todos los que están en el entorno o la de la empresa como tal. La podemos desaparecer en menos de segundos. Entonces, garantizar esto. Todo producto que se reenvase, porque se compra en bidones, a donde se reenvase en cantidades pequeñas, que eso es normal, lógico. Yo no voy a andar con la caneca de 20 litros por todos lados subiendo 3 pisos. Normalmente se reenvasa, pero que esté etiquetada, ¿de acuerdo? Listo, las sustancias, bueno, ya ok. Los auxiliares de aseo y cafetería conocen los riesgos y las acciones de primeros auxilios con cada sustancia. Esa capacitación va de cuenta nuestra, va con la ficha técnica. Si no tenemos la pericia, hay que reconocerlo y es normal que tampoco nos la sabemos todas. Entonces hablamos con el proveedor de esa empresa. Le pedimos una capacitación para esas personas de aseo o cafetería. Eso no es pecado, eso está bien. Entonces no es que nos metamos rápido en internet y que dice acá y tomo nota y me voy con la capacitación. Un mal procedimiento por no leer bien me puede generar. Es que el residente me dijo que tenía que hacerlo así y mire lo que pasó. Mire que me quemé, mire que me asfixié, me quemé las vías respiratorias, mire que se quemó, se incendió o explotó. Entonces, en eso hay que ser muy cuidadosos. Existe un lugar para almacenamiento de las sustancias químicas y que éste es adecuado a la cantidad y características de la sustancia. Debe haber la bodega de insumos de aseo que debe estar ventilada,
debe tener una estantería, ya que no todo producto se debe colocar en el piso. Debe estar ventilado, ¿por qué? Porque es un área cerrada que igual va a generar vapores y no le entra oxígeno, sino dióxido, y eso puede generar calentamiento en el ambiente y que por el calentamiento se puede haber una conflagración. Listo, ya ahí evaluamos esto, que eso nos recuerda un poco el formato de de riesgos químicos. Vamos a esto que sí es muy delicado y se llama orden y aseo en la condición locativa, donde comemos, donde almorzamos, donde tomamos tinto, en lo que se emplea, no solamente en pisos, estructura, sino en los elementos que se usan para tal efecto. ¿De acuerdo? Primero, los recipientes anexados en el área para la disposición de los residuos son suficientes, adecuados para la cantidad y clase de residuo. Es decir, que si sale mucho desperdicio orgánico, tenemos una caneca pequeña y eso se va a rebosar, se va a caer al piso y va a generar contaminación. Si vemos de que es un sitio que por lo que se lleva por aparte, que el paquete de papas, que el papel aluminio, lo que quieran, hay que tener una caneca lo suficientemente grande que tenga capacidad de almacenar la cantidad de residuos que se generan en esa área. Listo. Los implementos de aseo. Aquí ya hablamos de lo que es traperos, escobas, recogedores asignados en el área son suficientes, están en buen estado. La escoba, trapero o balde. La escoba se zafa, está partido el palo y nos tocó añadirlo con alambre o con cinta o clavarle 3 puntillas. La escoba está toda desmechada, un lado para un lado y otro para otro, como si la hubieran peinado por la mitad. No barre nada, lo que pase por la mitad queda la línea de polvo, que el recogedor está sucio porque se recoge de humedad, no lo lavamos y por lo tanto quedan esos grumos de contaminación y bacterias ahí. El lugar de almacenamiento de los implementos de aseo está libre de objetos innecesarios. A veces cogemos el lugar de aseo como el cuarto de San Alejo. Ah, ponga esa caja allá, ponga ese exhibidor allá, ponga ese puesto allá, ese escritorio que no sirve. No se debe permitir. Eso es contraproducente por acumulación bacterial e infección. Y si nos hacen una auditoría por parte de sanidad, puede peligrar que si no se toman medidas y si son muchas las fallas, puedan sellar el área y colocarle una multa a la empresa. Bien, el personal utiliza cajoneras para guardar sus objetos personales o utilizamos una puntilla y ahí colgamos una cosa, otra puntilla, o sea, todo se cuelga en puntillas o se deja en una bolsa por ahí en un rincón o se cuelga en las sillas. Ni las sillas son para eso, ni la pared es para colgar ropa con puntillas. Debe haber un closet que permita guardar por higiene y por seguridad y por organización del área los implementos como la ropa, mis implementos personales que son propios míos. Bien, las puertas y gabinetes, cajoneras están cerradas y ajustadas o están desajustadas, están desviadas de su carril, no sirven, oxidados los cierres, eso tiene una mancha amarilla de óxido, tiene acumulación de grasa por los lados y por debajo hay telarañas, ¿sí? Listo. La superficie y los elementos para calentar y consumir los alimentos son higiénicos. ¿Cuánto hace que no se lava la estufa? Eso tiene acumulación de humo, residuos, el arroz que se cayó y se quemó y quedó pegado. El microondas, colocamos un plato y como comienza a girar, puede caerse un frijolito, cualquier elemento, no, lo tomamos como algo rápido, no, ahorita lo limpio y ese ahorita se nos olvida y eso genera contaminación y atrae bichos o lo que se llama insectos, cucarachas, entre otros. Bien, hablemos de la greca. La greca o cafetera está en una altura que facilita el llenado y manipulación. No hay que colocarla en el gabinete alto, ahí colocamos la greca. No, hay que dejarla a la altura del pecho, no a la altura de la cabeza, sino a la altura del pecho, entre el esternón y el estómago, que yo pueda, sin necesidad, porque ese movimiento o
y si está lleno con agua caliente o tinto, puede hacer que se me resbale y a dónde va a dar todo ese líquido caliente hirviendo a mi cuerpo y puede generarme quemaduras. Listos. El- la vajilla que está almacenada en gabinetes y soportes adecuados que impiden la caída de los objetos. No es que un plato por allá, una cuchara por allá, un tenedor por allá y aparte son mal lavados y oliendo ya, ya saben a qué. Listo. Las zonas alrededor, bueno, las canecas vacías están limpias y no generan malos olores. No es solamente cambiar y sacar la bolsa y ponerle otra. Recuerden que ahí de pronto me tomé un tinto, pero me llené, no quise más. ¿Y qué es lo que hacemos? Normalmente no cogemos el tinto, lo que no me acabé de tomar, lo echo al lavamanos, lavo y ahí sí boto el recipiente vacío. Normalmente quedó un cunchito de tinto y botamos con tu cunchito a la caneca. Muchas veces el plástico se rompe, tiene algún huequito y se va liberando ese líquido. ¿A dónde? A la base de la caneca. En una inspección de higiene van a revisar no solo la bolsa, sino van a revisar el fondo de la caneca. Y cuando saca la bolsa y usted mira, eso huele a mugre revuelta. Si usted deja un papel, queda pegado. ¿Por qué? Por efecto del azúcar, por efecto de todo lo que se acumula ahí, que es horrible. Entonces, verifiquen que la señora de aseo no solamente tiene limpia por fuera la caneca, sino verifiquen, saquen la bolsa de basura. Ustedes tienen guantes, saquen la bolsa de la basura y revisen, verifiquen, pasen el dedito a ver cómo sale el fondo de la caneca. Si no lo hace usted o lo hago yo, lo van a hacer los inspectores de higiene. Y ahorita están, vea, encima de las empresas. Entonces, es preferible que lo hagamos nosotros, que cuando lo hagan ellos, ya hemos corregido. Bien. Ahí, en cuanto al aseo, hablemos de las emergencias que se pueden presentar en una cocina a nivel estructural, riesgos y peligros. Los auxiliares de aseo y cafetería. Mire que siempre están hablando de dos personajes, aseo y cafetería. Identifican el procedimiento de notificación de emergencia. ¿Acuerdan que yo les dije que hay que tener un listado de las clínicas, ambulancias y el cuerpo de bomberos? Si por algún caso, sea por electricidad, por gases, por el gas, lo que sea, hay un incendio, ¿qué hacemos? ¿A dónde llamamos? La línea 113 y ahí nos van a dejar media hora más toda la información que por el pánico se me olvida. Entonces, si yo tengo el listado ahí, el mismo que usted tiene en su oficina, inmediatamente es llame a bomberos, el teléfono es tal, el de la clínica es tal y la ambulancia es tal. El bombero o el cuerpo de la zona, eso se llama área de influencia. ¿De acuerdo? No es lo mismo llamar a la central hasta que no direccionen la llamada, de ahí nos dejan esperando, de ahí esperen, lo comunico con otro. ¿Cuántos? Vea, y un segundo, un minuto es vital en una emergencia de incendios o intoxicación o liberación de gases. Los auxiliares de aseo y cafetería identifican el coordinador de evacuación, ruta de salida y punto de encuentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mapa de evacuaciones también debe estar en el área donde se reúnen todos, que es la cocina, y donde siempre va a haber dos personas que están todo el día para adentro y para afuera, que son aseo y servicios generales. ¿Por qué? Porque ella va a saber que donde yo estoy, en el rincón donde yo estoy, sé que hay una flecha auxiliar que me dice a dónde tengo que comunicarme con la flecha principal y a dónde tengo que salir en caso de un temblor, un terremoto, un incendio, cualquier tipo de riesgo. Listo, los accesos a la cocineta se encuentran libres de obstáculos, que no es que haya una mesa y cuando usted va a hacer algo tiene que inclinarse y en esa inclinada usted puede quemarse el brazo. Dos, que cuando usted abra la tapa de la cocineta no encuentre residuos calcinados y cristalizados alrededor, que muchas veces la cocineta queda trancada por todo lo que se le ha escurrido internamente que va hacia el fondo porque ¿qué hace? Se regó la leche hace eso, se riega y se entra por los orificios.
Como limpiamos por encima rápido, esto que ingresó internamente se cristaliza y se convierte en un agente infeccioso y peligroso. Listo. Los auxiliares de aseo y cafetería identifican extintores más cercanos a la cocineta. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro del mapa estructural debe haber un extintor multipropósito cerca a la cocina para que inmediatamente incendio presentado, voy rápido, saco el extintor, le quito la argolla que tiene plástica, la rompo, saco el anillo y inclino el extintor a 20 grados hacia mí y dirijo, lo obturo hacia la base del fuego y no hacia la superficie superior del fuego. Debe haber un extintor, ya nos está diciendo, y aquí corroboramos el plan de emergencia. El área de extintores está libre de objetos y obstáculos, ya sabemos por qué, que debe haber una línea naranja y color negra, naranja y blanca alrededor en forma de cuadro o círculo al lado del extintor, el cual me dice de que esa área debe estar libre, no hay que colocarles exhibidores, vitrinas, mesas, no, libre para que cuando alguien necesite el extintor, no tenga que trepase por encima de mesas, de cajas, para poder sacar el extintor. Eso, a grosso modo, mi estimado equipo, es lo que hay que hacer con el área de cocina. Sumado entonces, ¿en dónde? Aquí donde dice la parte, aquí toca después de eléctrico, porque corresponde al manejo, la parte del gas. Entonces, hay que incluirlo, ¿de acuerdo? Pues bien por la observación, Avisaí. ¿Quedó claro este cuadro, mi querido equipo? Preguntas sobre este cuadro. Sabemos cómo evaluarlo en varios sitios que toca hacer Profe, claro. una pregunta. ¿Se califica con palomita, con una con un tache? Me refiero cuando dice, o sea, donde dice cumple, porque me imagino que observaciones y donde digo este plan de trabajo, a veces le colocan ya lo que uno va a decir que falta y todo eso, ¿verdad? Sí, señor. Pero lo demás, con una tache, una palomita o Listo. cómo es. Palomita es el chulito, ¿cierto? Sí, exacto. No, no se hace esa, se hace la X, ¿correcto? Y en los demás sí se coloca NA si no aplica o el sí o el no, según lo que nos pregunten. Bien, tu pregunta se coloca una X, porque el chulito puede coger varias casillas y puede confundir la información y sesgar los datos. Entonces, un chulito a veces lo hacemos muy grande y en ese chulito puede entonces coger otra casilla donde pueden quedar dos tipos de información. Una X y parte de un chulito. Entonces, ¿cumple o no cumple? Entonces se genera la gran duda. ¿Es o no es? Entonces, listo, sí señor, con la X. Evacuamos cocinas. Formato número 2. Nos vamos a las bodegas de almacenamiento. No olvide, equipo, que cuando vimos plan de emergencia, cuando vimos la norma técnica, cuando vimos señalización, también vimos colores de los colores que deben haber en ciertas áreas de la bodega. Recuerden que también deben haber las líneas amarillas, las líneas blancas y las cebras. Entonces, aquí también tenemos en cuenta esos aspectos en esta inspección. La información superior, la misma, solo que en almacenes también incluye bodegas y archivos. Entonces, el área de archivo va dentro de básicamente bodegas y almacén, ¿de acuerdo? Entonces, el área de archivo donde archivamos todo el archivo muerto, el archivo vigente de la empresa, incluye en esta auditoría. Ténganla aquí dentro, por eso el aviso les dice arriba. Y también incluya archivo. Bien, los títulos encabezado el mismo, pero aquí vamos a hablar de la carga física dinámica. Y dice, las cajas y elementos están marcados con el peso en kilogramos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ese peso me va a indicar a mí si
¿Puedo o no levantarlo? Y la postura indicada para levantarlo, o necesito una palanca para levantarlo, que sería un montacarga manual, eléctrico o hidráulico. Los empleados de almacenes. Ojo que aquí ya entramos a hablar de otro tipo de empleados, de almacenes y archivos. Es decir, el archivista sigue las recomendaciones ergonómicas, ojo, para el levantamiento, arrastre y empuje de cargas pesadas. Recuerden que cuando vimos accidentes, y también les voy a compartir nuevamente cuando veamos peligros, los riesgos, uno de los tipos de riesgos que hay en el tema de riesgo y peligro es el tipo ergonómico. Ergonómico lo cubren dos aspectos. Aspecto oficina, la forma correcta como me siento, que el espaldar debe estar no inclinado hacia atrás, que la silla debe estar a tal altura que la planta de mis pies puedan pisar la base del piso o tener un descansapiés, que debo sentarme en posición directa o recta, no así, porque esta posición, mire lo que la columna produce, arcamiento y desnivelación o desviación de columna, ¿de acuerdo? Entonces, tenerlo en cuenta. He visto en muchas personas cuando he hecho auditorías, ante todo las damas, que son muy dadas a sentarse encima de un pie. ¿Por qué? No sé. Me ha dado pena preguntar, pero esa es una posición que la he visto mucho. Hasta la doctora que me ve en la EPS normalmente adopta esa posición. Pregunto, ¿será una buena postura o una mala postura? ¿Y por qué? ¿Qué dice usted? Porque usted va a ver eso, pero usted no puede decir, no se sienta así, y le van a preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué si a mí me gusta y me siento cómoda o cómodo? ¿Cuál sería la respuesta ideal? Pues, profe, a mí lo que me han dicho, porque pues yo sí he preguntado eso, Qué bueno. algunas dicen que porque sean más cómodas, supuestamente, otras porque simplemente no se dan cuenta y ahí se colocan. Pero yo quiero pensar que hay una respuesta más concreta, ¿no? Más técnica. Bueno, muy bien. O sea, esas dos causas son las que nos van a decir. Y aquí vamos a simular un evento que es de la realidad. Aquí no estamos creando o inventando algo que puede pasar. Sí, eso es lo que es, que me siento cómoda. O es que como mi compañera lo hace, pues a mí también yo quiero como hacerlo porque se ve bien. Veo que está muy relajada. Ahora, ¿cuál sería la respuesta lo más cercano a lo técnico? Porque lo técnico lo vamos a ver cuando entremos al capítulo de peligros, riesgos y peligros. Ahí lo vamos a ver al detalle, con normatización, con todo, desde el punto de vista médico como el punto de vista jurídico. ¿Cuál sería la respuesta a lo que dice Abisaí? Y que nos digan, ¿y por qué, señor residente Mateo, señora residente Lady o Claudia o Abisaí, por qué no debo sentarme así si me siento bien, cómoda o cómodo? ¿Qué dicen ustedes? Cuéntame, señor residente Mateo. ¿Qué opinas, Mateo? Bueno, mientras que restablece el audio, les daré una de tantas que vamos a ver para no alargar el tema y de pronto no desviarnos del área. Le da risa a Abisaí. Uy, se nos fue el tiempo.
Hola Mateo, me dejó hablando solo, hermano. Yo no la reunión. Sí, pero no me dijeron, muchachos. Dijeron que quedan 2 minutos. Ah, Ah, no sé. como, Ay, como estaba hablando ahí tanto para no interrumpirle, porque pues era importante no interrumpirle. porque más me da pena a mí quedarme hablando del computador. Ese no Eso es hace lo nada. que preguntaba de sobre uno sentarse en un pie, pues desde la experiencia mía en el colegio, yo tenía el vicio también de sentarme sobre un pie. Ah, sí. Y uno al rato se le encalambra, o sea, pues por cortar el flujo Sí, señor. normal de la sangre, uno siente el cosquilleo, el hormigueo, ¿cómo es que se le llama eso? El adormecimiento por obstrucción de sangre y oxígeno al cerebro y a la parte del tronco. Exacto, entonces esa es una razón, pues que sé por experiencia. Sí, Y señor. la otra que usted pues ha estado diciendo, eso no es una postura correcta, entonces la pelvis no está como en una posición estable, sino que está Eh, inclinada. sí, señor. Además de que pues uno le está poniendo todo el peso de lo que es el tronco, las manos, las manos y la cabeza, que es la parte más pesada del cuerpo, Sí, señor. eh, sobre el pie. Entonces eso, generalmente las personas que están sentadas todo un día es porque su trabajo día a día es así. Sí, Así que con el paso del tiempo, pues es donde se empiezan a ver las lesiones, como el caso del túnel carpiano, pero no sé en la pierna qué puede llegar a suceder. bueno. Perfecto tu argumentación. Totalmente de acuerdo. Permíteme complementar algo adicional. Cuando tú hablas de que se desvía la posición de la cadera,
Normalmente las personas que tienen esta costumbre, yo también la tuve algún tiempo, cuando nos van a hacer o cuando la colocan en posición recta, acostada, un pie tiende a ser más corto que el otro, una pierna más corta que la otra. ¿Por qué? Por la misma sobrepeso que le está colocando a la cadera de un lado más que del otro. Perfecto, sí señor. Lo que tú dices es muy cierto y pesa bastante. El hecho de sentarme en un pie o de tener la silla muy alta, que los pies me quedan como en punta, va a hacer que el borde de la silla, de posición alta en cuanto a la silla, hace que obstruya el doblez entre el fémur y la pierna y rótula hacia abajo, ¿correcto? Donde va la parte del fémur. ¿Qué va a ocurrir? De que como estoy haciendo una compresión porque estoy sentado encima de la pierna o estoy sentado muy alto en la silla con la punta de los pies en el piso, ese doblez hace que, no olviden que ahí pasa la arteria femoral, que es la que va conectada a las coronarias y al ventrículo izquierdo del corazón, que es el que le genera oxígeno al cerebro también y a los pulmones. Es el responsable. Como ahí pasa la femoral, al obstruirle oxígeno por presión, obstruirle, no es que se va a trancar la sangre, va a pasar con menos velocidad. El oxígeno se va a detener. De ahí entonces que uno diga, uy, no hagan bulla que se me durmió el pie. Ese adormecimiento es por eso, por falta de oxigenación a la arteria que alimenta las venas y vasos sanguíneos. Eso, como el recostarse en una mano hace que se duerman las yemas de los dedos, pasa lo mismo. Que se duerman los pies, hacen lo mismo. No la pierna, sino el pie como tal. Cuando me siento, obstruyo el paso de las venas que van por los pies hacia la femoral. Entonces, por eso es que se me duerme el pie como tal. Y cuando me coloco en una silla muy alta, que el borde de la silla me presiona el doblez de la rótula y la rodilla, del fémur y la pierna, va a hacer que ahí sí le quite oxigenación y cuando ya me levanto, me da mareo. Porque hay personas que cuando se levantan les da mareo. Porque como estuvo obstruyendo oxigenación y sangre, cuando usted se levanta, sale con mucha presión la sangre al corazón y al cerebro, que va a ocurrir lo siguiente, da mareo y tienen que volverse a sentar otra vez. Dicen, uy, se me fueron las luces, uy, se me está moviendo el piso. Esas son las palabras coloquiales que dice uno cuando le da el mareo, pero la consecuencia tú las has dicho. Lo que hago es solamente complementar parte de lo que tú acabaste de decir. Muy bien, Mateo, esa es la respuesta técnica ante esto. Va la siguiente pregunta. Entonces, como estamos hablando de peso y de la parte ergonómica que puede ocurrir en almacenes porque me toca cargar cajas, transportar mercancía, recoger producto del piso, sea cual sea la postura, la pregunta es, ¿cuánto peso debe levantar máximo por norma un hombre y cuánto peso debe levantar por norma una mujer? Aquí nos dice, se tiene establecido por norma que los hombres máximo deben de levantar 25 kilos y las mujeres máximo 12.5 kilos. ¿Por qué? Porque puede dañar todo lo que es los conductos y dañar los ganglios en el área de los senos. Eso es una de las causas cuando la mujer carga demasiado peso. Aparte que daña la columna y genera, obviamente, el desvío de la misma. Entonces, mire que la norma es clara. Ahora, cuando nos dice que carga compacta, es de que no sea carga sobredimensionada. No, pero es que acaban 20 kilos, pero es que es unas cajas que me tapan la visión, son tan altas que me toca mirar por los laditos o por una endijita, o como ya me sé las escaleras de memoria, las subo como al tanteo. Y en un caso de estos, puedo tener, resbalarme, hacer mal un cálculo de subida o de bajada y puedo accidentarme generando fracturas en mi cuerpo, piernas o brazos. ¿De acuerdo? Entonces,
Eso es en cuanto a la parte de carga física y ergonómica. Vamos a verlo desde el punto de vista mecánico, eso se hace por ojimetría, ¿no? Todo esto es ojimetría. Las estanterías están en buen estado o están dobladas, oxidadas, o si son de madera ya están rotas y tienen 4 o 5 añadidos. Ahora, la estantería no solo es colocarla, es asegurarla con un chazo a la pared para que la estantería no se venga sobre o se vaya de lado y pueda generar accidentes colaterales. El sistema de almacenamiento es concordante con la forma y peso, tamaño y los elementos, los objetos de mayor peso y tamaño abajo. Entonces, lo de mayor peso va en la parte inferior y lo de menor peso en la parte superior. ¿Por qué? Porque si coloco lo más pesado arriba y lo más liviano abajo, el peso va a hacer que se compriman, se dañen las cajas, se rompa el producto y pueda tener cualquier tipo de accidente de la cintura hacia abajo. Aquí vamos también con la carga sobredimensionada. Aquí aplica la norma de saber estivar. ¿Qué es estivar? Es saber cómo troco las cajas y la mercancía para que se llaman planchas. La primera plancha asegure la siguiente y esa por consiguiente asegure la misma. No se deben de colocar en la misma posición. ¿Por qué? Porque el peso por inercia, efecto física, primera ley de Newton, va a hacer que la inercia haga que se vaya hacia un lado o se vaya de frente. Algo igual como en la estantería. Listo. ¿Hay escaleras disponibles en buen estado para acceder a los sitios altos? Toda escalera, ojo a esto, debe tener barandas, cosa que usted se pueda apoyar solo si lleva un brazo ocupado, porque si no, la pérdida del equilibrio o del peso hace que caigamos al vacío generando fracturas. Si ustedes ven escaleras para subir, que son escaleras especiales sin barandas, es un riesgo que ya aquí toca, si no las hay con barandas, toca tomar las medidas de alturas, ¿correcto? Toca tomar las medidas de alturas. Hola Lady, ¿cómo estás? Hola, profe, bien. Lady, ¿tú sabes cuánto es el peso máximo que tú debes de cargar? No, no, señor, profe. Bien, por norma te voy a recordar los daticos, es para los hombres máximo 25 kilos y para las mujeres máximo 12.5, porque donde se cargue mayor peso, lo que sufren son los ganglios de la parte de los senos de la mujer debidamente. Y en los hombres va a generar hernias inguinales, hernias umbilicales o por consiguiente daños en el sistema de testicular, hablándolo directamente porque son las causas que genera. Entonces ahí te digo la normatización de peso. Ahora, pueda que el hombre o la mujer lleve menos peso, la mitad del peso normatizado, pero si las cajas son suficientemente altas y me tapa la visión, es un riesgo igualito, porque no puedo saber para dónde vengo, si bajo, si subo y un mal cálculo me genera fracturas. ¿De acuerdo, Lady? Para que lo tengas en cuenta. Bueno, De acuerdo. vámonos a la parte química, pero en almacenes y en archivo, en bodegas. Se almacenan los productos químicos en lugares asignados y se almacenan según la tabla de compatibilidades. Compatibilidades que no vaya a afectar el uno con el otro. Hablemos en una bodega de un supermercado, que yo coloco la estiva de detergentes junto a la estiva de harinas. ¿Qué va a ocurrir? Que el aroma que libera los detergentes la va a absorber las harinas y cuando la persona prepare con todo el aseo, con toda la técnica del caso, se va a sentir un olor leve a detergente. Entonces se deben de tener separado y normatizado en qué áreas van y separadas como lo vimos con líneas blancas y líneas amarillas para el paso de tráfico y las cebras para saber por dónde y únicamente pueden los empleados pasar y no que se atraviesen de un momento a otro en una curva donde viene un montacargas o donde viene alguien con una carga y genera un accidente. Listo, los envases de los productos químicos tienen etiquetas.
lo mismo que hablamos en el caso anterior, lo mismo. Pero, profe, es que aquí no se hace, allí se hace aseo, no. Pero recordemos que hay bodegas de almacenamiento que se llama AP, almacén de producto elaborado. Y hay bodegas de suministros y bodegas de insumos. En los insumos normalmente se almacena químicos que se utilizan para elaboración de un producto o se almacenan los químicos a mayor escala para cuando la señora de aseo o servicio general les requiera poder hacer el pedido autorizado, ¿correcto? Igual la normatización aplica lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy almacenando, pero en volúmenes, no una botella o reenvasados, sino son galones o cajas o bolsas de más de 3 kilos. Listos. Nos vamos, ya miramos el orden y aseo. Bueno, orden y aseo de la parte locativa. Bueno, eso ya la miramos, ¿no? Los elementos almacenados están limpios, eso importante. Normalmente se limpia lo que está a la altura de mis ojos, pero cuando usted mira el último estante o el más bajo estante, eso se llama entrepaño. El entrepaño es lo que es la bandeja o es la base de la estantería. Entonces, normalmente la primera siempre va a estar sucia por efecto de barrido o de tráfico y la última por efecto de no alcanzar y pereza de traer la escalera adecuada, pues también queda con polvo. Y esos residuos de polvo genera contaminación, que cuando toque sacar esa caja, quien la va a sacar, antes de cargarla, va a tragarse una cantidad de polvo más la que va a absorber. O sea que ya estamos generando una enfermedad de tipo respiratoria en los encargados de bodega. Entonces, debemos de garantizar, y eso sí se debe realizar por ojímetro y visual. Venga, permítame, reviso el último entrepaño, o venga, reviso en la parte de abajo. Todo debe conservar el aseo y limpieza. Acá tienen ustedes una gráfica con errores que se cometen en bodega. ¿Qué errores ustedes encuentran en esa gráfica? A ver, ¿qué fallas? El primero, profe, pues está como dormido, acostado. Se desmayó por Se mal desmayó. posición. Mire que ahí está. Se desmayó. Está con el teléfono, creo, del medio. Exacto. El otro se resbaló con gases. El otro pasa con el envase destapado y ladeado generando regueros y que todos absorban ese gas contaminado. Ahora ustedes, ¿qué ven en las estivas? Ahí donde está almacenado los bultos verdes. Disparejo la cantidad de bultos en línea, lo que hace que esté inclinado. Sí, señor. Y algo más que ya lo dije. ¿Qué será? ¿No están estivados? Excelente. No están estivados de tal manera que cada plancha vaya en forma inversa y eso hace que el impulso por altura y por peso tienda a ladearse. Y mire que el señor que está ahí arrodillado con un lazo, al ver el riesgo, lo que hace es que venga, amarramos. Venga, le ponemos una manila para que no se caiga. Eso es igual de riesgoso, igual de peligroso. Y eso suele ocurrir. El que se sienta al lado de los químicos siendo un elemento que genera electricidad, que genera energía, el entorno, un celular al lado de los químicos. Riesgo grave. Un incendio y ninguno se ha percatado. El otro que se desmayó por no saber manipular los químicos, entre otras cosas. Y la más chistosa, que es la que aparece acá, que es el señor que quiere apagar el incendio con una manguera de agua, imagínense. Entonces, mire en esta gráfica todas las fallas y errores que podemos encontrar. Y esto, aparte de ser una gráfica, no se aleja de la realidad. Bueno, si hay laboratorio, este aplica para el laboratorio. ¿Qué es laboratorio?
En algunas empresas, no en todas, ante todo las empresas que elaboran productos a partir de materias primas, hay un laboratorio donde hacen las mezclas, donde formulan la cantidad que se debe utilizar de cada químico, conservantes, colorantes, aromatizantes para fabricar un producto que nos llega natural, pero es artificial. En este orden de ideas se aplica este formato. Recuerde que todo laboratorio debe tener un área de muestra y contramuestra. ¿Qué es las muestras? Es el primer lote que yo genero y la contramuestra son varios productos de ese mismo lote que los guardo para ver si el producto con el paso de los días, de la temperatura, puede generar cambios químicos que pueda dañar la composición física, o sea, que se infle la bolsa de yogur, o cambios químicos que se dañe el interior. Entonces, siempre antes de sacar un producto al mercado, se hace la muestra o contramuestra o se pone en cuarentena un producto para garantizar que cuando salga al mercado con 6 o un año de vencimiento, el producto ya le hicimos las pruebas. Ahora, ya doy la palabra a Bisaí. Si se presenta una demanda porque el producto me intoxicó, inmediatamente el Ministerio de Salud y el INVIMA dice, traemos el producto del supermercado donde la persona lo compró, un producto al azar, más el producto con que se intoxicó y lo vamos a comparar con la contramuestra que tienen ustedes. Y ahí veremos si fue por problemas de fabricación o por problemas de manipulación en el supermercado o del consumidor. Cuéntame, Abisaín. Quería aportar, profe, porque no estaba viendo en la de las bodegas. En una ocasión ocurrió esto, que el área de carga y descarga y de entrega de paquetes en la bodega, en una ocasión a un señor lo atropellaron en una bodega de una ferretería allá donde yo vivía antes. Y porque él se fue y se metió por donde se iba a salir el carro, una tractomula. Y Ah, lastimosamente al señor lo machucó un pie, una pierna. hmm, Entonces colocaba el área de carga y descarga y de entrega de paquetes o de productos, alambre, un bulto de cemento, claro. no sé, clavos. Haría falta ese. Sí, señor. eh, Sí, señor. Ujú. Entonces, mire, ese aporte que tú lo has colocado, como le digo, según el tipo de empresa, en este caso, asumamos que es una empresa de carga y descarga, hay que anexarlo porque no lo exige la condición física y no lo contempla el formato. Entonces, lo anexamos como manejo logístico y de transporte de carga y descarga. De ahí entonces que nos devolvemos otra vez a la señalización, que ustedes se quedan unos minutos o 10 o media hora observando cómo es el tráfico en la bodega, desde un lugar alto, posiblemente. Y usted puede ver el que respeta la cebra, o como el señor que usted nos acaba de decir, que por no devolverse unos pasos y pasar por la cebra, mire lo que le pasó. Porque del afán, como decía mi abuelita, solo queda el cansancio. Que por hacerlo más rápido, que por aquí lo hago, pero no sé lo que pueda venir en la esquina o no sé lo que se me pueda venir encima. Que en teoría, si nos vamos a la parte legal, en teoría, el residente debe haber capacitado a este personal con lo que debo y no debo hacer. Y en teoría, se mira la culpabilidad en el momento de la investigación del accidente con el formato que vimos, de quién fue la culpa, del transportador, fue culpa del empleado o fue culpa de que no tuvo una capacitación y que no había un mapa de emergencias y señalización en el área, que no había una señalización por ningún lado, que no había una cebra pintada, que no había un aviso, el paso de peatones, no pase fuera de la cebra. Si cuentan con todo esto, créame que la responsabilidad va a recargar en dónde, en el empleado. ¿Por qué? Porque usted va a sacar su formato de inducción o reinducción y ahí le especifica esto con la firma del señor. ¿Por qué? Porque ahí está el mapa
de emergencias. ¿Por qué? Porque está señalizado a las áreas. ¿Y por qué? Porque también hay avisos de señalización donde le indica qué debo y qué no debo hacer. Entonces, este ejemplo que tú nos has colocado nos da pie para que tengamos en cuenta lo que debemos de garantizar, exigir, tener para evitar casos como esto, que en una investigación van a escarbar hasta lo mínimo y que no sean esos mínimos que nos puedan perjudicar por negligencia o descuido. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias, Abisaí. Hablemos de las áreas comunes, que fue una de las preguntas que hizo Mateo en la última clase. En las áreas comunes aplicamos dos cosas, cuatro. Primero, el saneamiento. Los encabezados, los mismos. Dice, en cuanto al saneamiento, el número de sanitarios está en proporción 1 por cada 15 trabajadores. Entonces, mire, la norma dice que debe haber un baño por cada 10 a 15 trabajadores, no uno para 30 trabajadores. Y lo peor, que no le sirve la taza, que no le sirve la pera, que no le sirve el árbol, que está roto, vencido o tiene goteras o no baja suficiente agua. Eso hay que garantizarlo. Que haya un lavamanos cerca o junto al baño con los 10 instructivos de la forma correcta de lavarme las manos. Que haya un secador para poder secarme las manos, ya que la toalla va a generar mucha infección y mucho olor por la humedad y por no estar extendida. O que hayan los pañitos o que haya el papel para secar manos, el dispensador. Listo, los servicios sanitarios están discriminados por sexos. Aquí no se puede dejar baños mixtos. Debe haber un baño para damas, un baño para caballeros, con la debida señalización o pictogramas que lo vimos en el mapa. Otro, se tiene un programa sistemático para el control de plagas. Ojo a esto, por norma, usted mínimo 2 a 1 vez al año debe tener garantizado que se haga una fumigación de acuerdo al tipo de riesgo de plaguicidas que se puedan presentar en el área. Ahora, no que por ahorrarme 20.000 pesos o 50.000, digámosle al señor de la esquina que tiene el aparato y él nos puede hacer eso barato, rápido y sin ningún problema. No, porque cuando llegue sanidad y le solicite a usted, ¿acá fumigan? Sí, señor, aquí fumigamos. Sí, señor, acá fumigamos. Y muy bien, 2 veces al año. Ah, los felicito. ¿Me permite ver el certificado de fumigación de una empresa con NIT y aprobado por el Ministerio de Salud? Ay, no, este señor no me dio eso porque es un señor que siempre lo conocemos, es conocido aquí en el barrio y siempre nos hace los trabajos aquí a todos. Pues lo siento. Eso genera una no conformidad. Cada vez es mejor sacrificar 10.000 o 20.000, pero ir a lo legal porque ese documento lo exige. El formulario de fumigación. ¿De acuerdo? El almacenamiento de basura se hace en lugares con ventilación e iluminación adecuada, que es el chute de basuras, que es donde se acumulan mientras que pasa el carro de basura. 2 veces, 3 veces o diario según el sector. Entonces, el sitio donde yo almaceno las basuras debe estar con ventilación para que no se formen gases y esos gases sean explosivos o contraproducentes por acumulación de basuras y gases dentro del área. Clave e importante eso. E iluminado, ¿no? Las baterías sanitarias cuentan con un plan sistemático de aseo y desinfección. ¿Qué son las baterías? Todo lo que hace parte del sanitario en su interior, la pera, el árbol, todo, que cuando yo baje la llavecita que descarga el agua, no sea que toca con un alambre que la jale o un pedacito de piola o cabulla. Eso, y se han visto casos, sí, es verdad, se han visto casos. Y eso le genera una no, hasta sellamiento muchas veces por tener en pésimas condiciones un baño así. El aseo debe ser idéntico. El aseo no solo por fuera, sino por dentro. Y permítame que sea directo, pero hablemoslo como ética y a nivel profesional. Ante todo, cuando se
micciona o se orina en un baño, normalmente se eliminan grasas en la orina y porque es líquido básicamente dañado que bota los riñones una vez que le hace la limpieza a la sangre, a la sangre, que normalmente son 20 litros que bombea la sangre al riñón. ¿Qué ocurre? Cuando no se lava por dentro, va generando una capa amarillenta y que esa capa amarillenta, por el efecto del amonio, va cogiendo mal olor y eso genera infección en el momento que alguien se sienta a hacer sus necesidades. Entonces va a absorber por la parte anal toda esa infección que genera el amonio, esa parte amarillenta, y ahí es donde salen las típicas hemorroides, las típicas infecciones duodenales, las típicas infecciones testiculares, las infecciones vaginales, intravaginales, y muchas veces producen hasta la cistitis misma en las mujeres. Entonces, garanticemos que el aseo y que cuando usted mire el baño no encuentre una capa amarilla, que eso es grasa acumulada que se pegue y se adhiere en la parte del bajante de la taza interna. Bien. Listo. Condición locativa. Aquí vamos a hablar ahora ya no hablemos sino de lo locativo y lo que preguntaba Mateo. Se respeta el ancho mínimo de pasillos interiores de los trabajadores, que es de 1.20 metros. Es el ancho mínimo de pasillos, 1 metro con 20 centímetros. Existen escaleras en cantidad suficiente y ojo, que las escaleras no pueden superar la altura de 0.9 metros, que sean antideslizantes y sin pintura. ¿Por qué? Porque la pintura es un agente que se hace con combustible y en el momento que llueva, que el piso esté húmedo, alguien se puede resbalar porque el piso queda liso. Ahora, ¿qué dice la norma para empresas e instituciones? De que las escaleras deben tener un borde antideslizante que es reflectivo también, reflectivo verde o reflectivo naranja, y el antideslizante es como una especie de lija y eso va una banda adherida al concreto, es un pegante especial que llueve, se moje, primero se pela por el uso y el desuso que despegarse. Entonces, recuerden que hay que tener, las escaleras no se pueden pintar, en lo posible que no sean en granito o el mármol, porque son igual, se ven hermosas, pero es que lo estético puede ir en contra del riesgo de una persona. Imagínense las mujeres en la oficina con tacones de 7,5 bajando ese tipo de escaleras. Es el peligro más bravo. Y no, y para todos. Bien, sigamos. Los pisos y áreas de trabajo están libres de huecos, desniveles y obstáculos. Hueco que se vea porque se dañó, porque hizo un arreglo y no se tapó, hay que taparlo. Porque si pasa un montacarga, se desnivela y puede caer la carga. Porque si yo lo piso, puedo caerme, resbalarme o lo que se llama comúnmente troncharme el pie. Aparte que esto genera un gran riesgo a nivel general. Siguiente, los pisos están libres de hueco, listo. Los techos están limpios, libres de goteras y sin grietas. No es que como veo una gotera, entonces voy a colocarle tapagoteras y esa pasta negra o le echo jabón rey. Y ahí tapa y le coloco un plástico y lo tapono mientras tanto. Pues no, esto genera contaminación y atrae la parte eléctrica de los rayos. Las escaleras de circulación tienen cintas antideslizantes, ahí les dije. Las escaleras de circulación tienen pasamanos, la norma es que debe tener pasamanos. Ojo, es la norma. Se tiene instaladas en las áreas comunes señalización de zonas libres de humo. Recuerden, la última norma en pictogramas dice zona libre de humo, pero también de qué? De aerosoles. Aerosoles. Entonces, la última norma en pictografía y señalización debe decir zona libre de humo y de aerosoles. Se tiene prohibición de consumo de tabaco en todos los lugares de oficina. Claro, porque si hay tapete, adhiere el aroma. Porque aparte de eso, genera un mal ambiente en el área de trabajo.
Aparte que el humo se adhiere a las áreas de silletería y eso comienza a generar un aroma bastante incómodo. Aparte del riesgo que genera que se bota la colilla o el fósforo y puede caer en un lugar inflamable y puede generar un incendio. Orden y aseo locativo. Los pisos de las áreas comunes, que son zonas verdes por donde transita todos. Corredores se encuentran libres de desperdicios y sustancias como charcos, azúcar y otros cuerpos que hagan resbaladizos. Que se me regó el tinto y nadie limpió. Eso genera el azúcar, se cristaliza y genera como una especie de goma, de melado, y eso es peligroso porque se me puede quedar pegado el zapato. Y se han visto que cuando la zona está como muy pegajosa, suena el zapato como muy incómodo y eso puede ser que se me zafe el zapato o me pueda resbalar. Listo. ¿Qué más decimos ahí? Igual, bueno, ¿dónde está el locativo? Las cajas de los brackets, los ¿cómo es? O sea, la caja donde están los tacos, mejor dicho, están limpias y cubiertas y señalizadas. ¿Qué tipo de señalización debe ir en una caja donde están los tacos? ¿Qué forma de señalización? Riesgo eléctrico, un triángulo amarillo y en el centro como un relámpago con una flecha hacia abajo. Sí, señor. ¿Y los químicos? Donde hay químicos, ¿qué señalización va? ¿Con qué pictograma? Perdón, no le escucho el simbolito de riesgo químico. Sí, señor. Pues es que depende porque hay varios riesgos químicos, pero por lo general el que yo he visto son dos. Uno que tiene una calaverita amarilla y Exacto. otro que tiene como, dependiendo si es gente que manipula, aparece una mano y como si se estuviera quemando con una sustancia. Exacto. Les hay dos. Prohibición, que es el circular con la línea diagonal a 45 grados. Y tenemos el triángulo amarillo con la calavera, que significa peligro químico. Internamente, recuerden cuando vimos los procedimientos, debe haber el triángulo amarillo, rojo, azul y blanco, que es el nivel de acidez, gravedad y radioactividad, ¿no? Que eso ya va internamente en los productos. Pero externamente debe aparecer diciendo, ojo, pilas porque se puede morir. Ojo, pilas que se electrocuta. La risa para San Mateo, ¿no? Listo. Todas las áreas cuentan con extintores, salidas de emergencia y salidas de evacuación. Eso lo tenemos claro por el plan de emergencia. La oficina cuenta con el botiquín de emergencias dotado de medicamentos básicos y elementos de curación. Yo pongo en consideración los medicamentos. Ya está prohibido tener medicamentos en los botiquines. ¿Por qué? Porque, yo tengo un dolor de cabeza, una migraña horrible. Espere, le traigo una pastilla que la vi en el botiquín. Usted se la toma en medio del dolor que tiene y cuando va a acuerda, tiene una intoxicación y brote en todo el cuerpo e inflamación y vetas rojas y amarillas. Se debe tener los 16 elementos. Recuerden que hay tres tipos de botiquines, el A, el B y el C. Bien. Existen camillas para transporte lesionados, que es la camilla rígida color naranja con las riatas negras. ¿Existen alarmas de emergencia? Sí o no. Si no existen, debe haber los pitos, que el pito debe estar en el botiquín y debe estar en su canguro o en su maleta. Las salidas de emergencia se cuentan libres de obstáculos, el área de extintores está libre de objetos, las escaleras de evacuación son antideslizantes. Señor, cuéntame, Mateo. Pues una pregunta, entonces los medicamentos uno cómo los debería de almacenar, por ejemplo, en un colegio. Bien, partiendo que la norma de la Secretaría de Salud, de la UNESCO y el Ministerio de Educación dice que en un colegio con mayores veras no se pueden tener en el botiquín bisturís ni ningún tipo de medicamento, ni siquiera alcohol, porque el alcohol los muchachos lo pueden
coger para hacer sus mezclas. Ya saben cuáles, ¿no? Con el bisturí pueden hacerse daño en una depresión, se cortan, que ya es muy normal que los muchachos se corten piernas o brazos, o pueden hacerle daño a otro compañero en medio de una agresión que suele ocurrir. Entonces, está prohibido, y en una revisión, si hay una aspirina, la van sacando. No deben haber medicamentos ni alcohol. Si el alcohol se reemplaza por el gel. Deben haber apósitos, deben haber los palillos bajalenguas, porque esos palillos bajalenguas sirven para entablillar en caso de que se parta o se fracture un dedo mientras llega la ambulancia. Pero armas cortopunzantes como bisturí en colegios no se permite, ni alcoholes, porque esto es y jeringas menos. Se debe tener solución salina al 9%, que es un desinfectante para lavar la herida, que ese también reemplaza el alcohol. El mertiolate también salió de circulación. ¿Por qué? Porque es un elemento con yodo que puede envenenar o intoxicar a una persona. En Cali, 3 muchachos que tenían problemas depresivos y problemas intrafamiliares cogieron el mertiolate, se lo bebieron y se mataron. Les dio somnolencia y comenzaron a botar sangre analmente y por los oídos. Reventó y dañó por dentro el sistema intestinal y el páncreas lo quemó por completo. Fue una muerte muy, pero muy dolorosa que vivieron ellos. Pienso que no tiene comparación el dolor que vivieron, sentir que se le están desgarrando por dentro sus órganos vitales. ¿De acuerdo, Mateo? Eh, pues sí, en parte, pero los medicamentos nosotros, ¿dónde los almacenaríamos? Bueno, medicamentos se debe tener en almacén donde haya un sitio vigilado y bajo llave. Ahora, Perdón, profesor, como esas estanterías que son con una plaquita de vidrio que usted sí, la... señor, como las que utilizan la EPS. Ahora, ojo con esto, también iba la pregunta que tú me haces, Mateo, porque eso les va a pasar a ustedes. Lo que pasa es que yo tengo este inhalador o me toca inyectarme esa insulina cada 4 o 5 horas. Usted lo primero que debe pedir es una orden médica donde verifique que efectivamente la persona se debe inyectar cada 3 horas un medicamento o tomarse un medicamento o eh, el uso del inhalador, porque cualquiera de esos se puede utilizar para otros fines. Entonces debe ir soportado con una orden médica y vigilado. No sea que la persona se le va la mano y se intoxique o le dé una sobredosis. Eso hay que ser muy, muy delicado. Tú me tocaste el tema de colegios. Está prohibido. Que llegue la mamita. Ay, profesor Mateo, lo que pasa es que mi hijo tiene que tomarse, como él tiene como una gripa y una rinitis horrible, pero es que es horrible. Yo le compré en la farmacia este medicamento. ¿Será que usted se lo puede dar cada 3 horas o cada 2 horas? La intención es loable y es lógica, pero si el niño no le hicieron exámenes previos, la señora lo compró en la farmacia, no hubo un examen de sangre, ¿cómo se llama eso? Cuando es antialérgico. ¿Qué pasa? Usted de muy buena voluntad coge el medicamento, así acá dice que en la notica de la farmacia cada 3 horas. Usted suministra ese medicamento cada 3 horas. El niño se intoxicó, le dio una alergia, tuvo una convulsión y el responsable no va a ser el de la farmacia, no va a ser la mamita, seremos nosotros que permitimos sin una orden médica, con la dosificación y vigilado por el suministro de ese medicamento. Entonces, mucho cuidado con esto, mi querido equipo. El manejo de medicamentos en una empresa es peligroso, porque yo hoy me lo puedo tomar por mi dolencia o por mi epicrisis, pero el día que me con una depresión, mejor dicho, 2 metros bajo el piso, o una ansiedad que toca el techo, yo puedo utilizar ese medicamento, pero con fines más de hacerme daño o una sobredosis o un tipo de
de quedar dopado y generar problemas cardíacos. Lo primero que ataca es un ataque cardiorrespiratorio y hay que aplicar un CRP, reanimación cardiopulmonar y cardiovascular. ¿De acuerdo, equipo? Básicamente, esto es lo que podremos observar. Entonces, bueno, mis estimados, la noche de hoy, así como se dice, fue más de explicación que de teoría. Hoy no pasaron diapositivas, pero les expliqué el qué y el cómo, porque una cosa es leer y yo entiendo esto. Otra cosa ya es lo que por experiencia uno ha vivido en esta profesión y lo que les puede llegar a ocurrir cuando ustedes estén frente a un caso. ¿Qué es lo que debo y no debo hacer? El ser buena gente es un arma de doble filo. Sea más bien técnico, mire la norma, mire el efecto, la causa y la consecuencia, antes de ser buena gente. Decía el profesor de economía en la universidad, el camino al infierno está labrado de buenas intenciones. El ser buena gente no lo van a premiar. Ay, sí, es que como usted lo hizo de buena persona, está bien, queda exonerado. No, señor. Nos la aplican al fondo por negligencia y irresponsabilidad y nos aplican el código penal. Ahí se los digo, no los asusto, pero les comento lo que les puede llegar a ocurrir, lo que pueden enfrentar para que sepan cómo manejarlo. Cuídese usted, el primero que debe cuidarse es el residente. ¿De acuerdo, mi querido equipo? Entonces, en este orden de ideas, ya podemos tramitar formato 1 de oficinas, formato 2 de cocina, formato 3 de bodegas y archivos y formato 4 de áreas comunes, ¿de acuerdo? El formato 5 de laboratorio no, eso va a ser muy raro. Solo quedémonos con esos 4 formatos. ¿Qué significa? Démonos una fecha de entrega. Negociemos la fecha de entrega. Entre 15. ¿Fijo? Sí, señor, para que la próxima clase, si tenemos dudas, nos ayuden y ya ahí se corrigen y se entregan. Entonces, la próxima clase terminamos los 3 que nos quedaron pendientes, ¿de acuerdo? Revisamos lo que ya lleven hecho, hacemos los correctivos o la aprobación y pasamos al tema de riesgos y peligros, ¿vale? ¿Les parece bien el negocio? Señor. ¿O hay una mejor propuesta? Yo soy abierto, o sea que yo soy flexible a las propuestas. 5 para todos. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Profe, entonces quedamos para en 15 días los formatos, ¿cierto? Sí, señor. O dentro de 8. No, en 15 días quedamos hasta el formato número 4. 4, listo. En 8 días termino de explicar los 3 que nos hacen falta. Y negociamos la fecha de esos 3, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y al mismo tiempo revisamos lo que ya hayan, pues en teoría ya deben estar adelantados. O sea, en 8 días, al menos la mitad debe estar adelantado, que serían 2 formatos, el de oficinas y el de cocina, ¿de acuerdo? Lo revisamos y le echamos la bendición, ¿vale? De acuerdo. Profe, pero una pregunta, por ejemplo, esos formatos, existe la posibilidad, por ejemplo, en mi caso en el hotel, yo cómo voy a aplicar, digamos, el formato de cocina, si por ejemplo acá en este hotel no manejamos cocina. Yo sé que hay unos que sí manejan, digamos, como cierta área donde tienen, digamos, para hacer como el tinto y eso, pero por ejemplo acá no. ¿Qué hago en ese caso? ¿Lo aplico, digamos, como pensando en que tengo No. esa área o...? No, señora, porque sesgamos la información. Aplícala donde preparan el tinto. Ahí también hay riesgos, hay quemaduras, hay de todo, ¿de acuerdo? No, o sea, por eso le comento, o sea, acá no manejamos área de cocina, o sea, no tenemos nada, no tenemos ni estufa, ni greca, ni nada, absolutamente nada. Es que el hotel es muy pequeño, o sea, es algo, digamos que es un emprendimiento pequeño en el que solamente tenemos, podría aplicar el de áreas comunes como la salita que tenemos acá, pero el resto
es como bodega tampoco no hay una bodega así que como para decir que sí cumple con cajas de que tanto peso, como que no hay muchas cosas en las que yo pueda aplicar acá, Claro, entonces no sé, porque digamos, el cómo hago yo hotel, para poder, digamos, diligenciar esos formularios bueno, sí, con mi emprendimiento, con lo que yo estoy trabajando, con lo que he no, hecho todo. ya una vez que me planteaste que prácticamente es un hotel casero, por decirlo así, ¿cierto? Pequeño, ¿cierto? Sí, es un hotel pequeño, es una empresa familiar pequeña. Sí, perfecto. Entonces, mire, no hay problema. ¿Qué vamos a hacer? Viendo de que es por lo pequeño y por el emprendimiento, simulémosle una cocina, porque si llegas a pasar a un hotel por decir algo o llegan a crecer y hay la necesidad de poner un restaurante, o sea, desayunos dentro del paquete que se le ofrece, ya saben de que debe haber un sitio de almacenamiento, un sitio de aseo y ya ahí aplica los formatos. Entonces, sí estoy de acuerdo con tu primera opción, una vez conociendo el tamaño de tu negocio. Simulémosle una cocina en caso que les toque preparar desayunos para los huéspedes. Sí, pues si algo yo puedo hacer como una especie ahí de, como, sí, de apartado en el que yo voy a decir que en mi caso, o sea, que no aplica, pero que voy a hacer la simulación Eso, con, digamos, tales cosas, sí, señor. teniendo en cuenta tales aspectos. Listo, profe, Eso perfecto. en proyecto se llama una derivación. Entonces vas a sacarle una Ah, bueno, derivación que no hace parte del lineamiento del proyecto, es una derivación, es un staff, ¿vale? vale, profe, sí, señor. Listo, buena tu pregunta. Que pensé que el hotel era grandecito pero tiene área de tintos, de pronto sale de conferencias. Ah, bueno, pero ya en ese orden de ideas sí lo simulemos. Listo, profe, sí, señor. Uy, ¿quién dijo acá que estabas enojada? Oye, que si está ¿Yo? enojada. No, solo pues pregunto porque, digamos, pues la idea mía era como aprovechar obviamente todo este contexto pues para aplicarlo al emprendimiento que tenemos, porque pues sí me ha servido obviamente todo lo que he elaborado para tenerlo para acá, lo del plan de emergencia, bueno, los avances que llevo, todas esas cosas, sí me ha servido, pero pues obviamente hay aspectos por el hecho de que es pequeño que no, como que no aplican, pero Claro, pues sí es bueno lo que usted me dice, o sea, tener en cuenta porque pues realmente si uno quiere crecer o si de pronto voy a aplicarlo en otro hotel que sea más grande, que claro. tenga esos aspectos, pues es bueno uno ejecutarlo, ¿no? Y ahí quedas varada, porque una cosa es ver Exacto. cocina en una empresa y otra cosa es ver cocina en un hotel, ¿cierto? Entonces, Sí, es así. tú has dicho las dos cosas que tienen mucho peso. Vamos a crecer. La idea no es quedarnos pequeños. En el momento que crezcan por el éxito, por razones varias, ya el mismo hotel, los mismos clientes van a pedir, oiga, ¿por qué no ponen desayunitos acá y lo meten dentro del plan hotelero? Como hacen muchos hoteles, ¿cierto? Que es más de Claro, sí, señor. servicio que de rentabilidad. Es más como un valor agregado, ¿cierto? O si vas de pronto, se te presenta una oportunidad de trabajar con un hotel grande, un hotel ya medianamente grande, va a haber esto y si tú no hemos simulado esto, pues ahí vas a quedar varada. Oiga, ¿y aquí qué? ¿Qué hago? ¿Cómo lo aplico? Entonces hagámoslo así. O yo, Lady, tiene razón. Sí, profe. Muchas gracias, sí, señor. No, a ti ni me faltaba. Muy bien. Listo. Entonces ya sabemos, ya tenemos el plan de trabajo para dentro de 8 días, ¿no? La actividad, ya sabemos, tener los dos primeros formatos tramitados para poderlos trabajar y poder de esta manera realizar la simulación de las planillas de auditoría y revisión del sistema de gestión, ¿no yo? Entonces, a ver, mi querido Abisaí, ¿cómo te pareció qué fue lo que aprendiste de la clase y la frase? ¿Qué aprendiste? Profe, pues muy interesante. Aprendí pues que todo lleva un orden y pues todo está establecido ya, nada se inventa, nada se ocurre, sino que ya está Buenísimo. trazado el PHBA, Ajá. que ya solamente hay que ejecutarlo, llevarlo como usted nos dijo en la clase pasada. Y pues la frase en este momento no llegan a mi mente ninguna frase. Descansar, de trabajar, trabajar y trabajar y no desmayar. Creo Qué que esa es una, muy bonito. una parte del éxito, seguir Sí, adelante señor. siempre.
Sí, señor. Muchas gracias, Avisaí. Muy valioso tus aportes y tu frase y tu observación. Y tú me das pie para decir algo. Algo que nosotros no debemos y está prohibido éticamente es improvisar. Porque el que improvisa es porque no ha leído la norma. Todo está inventado y todo se sujeta a una norma. Todo, 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 hasta la más mínima cosa, más porque estamos manejando vidas, salud, y es cuando más hay controles. Entonces, no pretendamos improvisar. ¿De acuerdo? Todo está inventado. Es San Google, hacer la pregunta adecuada y ahí la bota el qué, el cómo y dónde tiene que leer. Leemos, nos actualizamos y sabemos para dónde vamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias, Avisaí. Claudia, doctora Claudia. Profe, Señor. no, muchas gracias por explicarnos los formatos, tomarse todo el tiempo de explicarnos formato por área. Y bueno, la frase, lo que uno siembra recoge. Uy, sí. Amado Nervo decía eso, sí, señora. Lo que uno siembra de eso cosechará, y también lo decía el maestro. Muy bien, gracias, Claudia, muy amable. Lady, Bueno, Profe, la clase me gustó. Me parece también lo que dice Claudia, que es muy importante, digamos, esa explicación formato por formato, porque muchas veces hay aspectos en los que uno pues realmente no sabe cómo relacionarlo en ciertos casos, ¿no? Pues no todo, hay cosas que son, digamos, que muy obvias, pero a veces uno se complica y no entiende. Entonces, pues me parece muy bueno el aporte así por cada formato. La frase en este momento, pues diría que no hay que esperar que los momentos sean perfectos, sino que debemos hacer que todos los momentos sean perfectos. excelente. Y sonrió, qué chévere, maravilloso, Lady. No, y Lady, tú dijiste algo muy importante. Hay momentos en que leemos tan rápido en que no hacemos comprensión de lectura y podemos confundir una pregunta por otra o responder lo que no es y nos desenfocamos y sesgamos también la auditoría. Entonces, lo que tú dices Sí, es muy señor. cierto. Hay que leer muy bien y lo que quisimos fue coger punto por punto y decirle, pero también significa esto, pero también se aplica con esto. Lo vimos en tal tema, aplíquenlo acá, tráiganlo acá. Más los aportes de ustedes, por supuesto. Gracias, Lady. Doctor Mateo, el hombre de alturas. Pues muy agradable la clase. No, no es temática densa, sino que, como usted nos comentó, es desde la experiencia y dando casos concretos, que al fin y al cabo es lo que uno muchas veces necesita. Y la frase, pues que el futuro está construido por el pasado. Uf, profunda esa frase. Sí, Mateo, lo que trabajamos hoy fue desde la experiencia. Ahí escuchamos a Bisaí, lo escuchamos a vos también. Yo les compartí otros casos de la experiencia y uno en este medio todos los días aprende. Mire, eso es un aprendizaje completo. Entonces, nomás, reúnete con 5 residentes y te dan una cátedra de experiencias que uno dice, oiga, verdad, la experiencia es una cosa y la teoría es otra cosa y la práctica es otra cosa. Y uno debe saber hacer el triangular, el conocimiento, la experiencia y la práctica. ¿De acuerdo? Experiencia, técnica, experiencia y práctica. Listo, mi querido equipo, muchas gracias por su amable atención. Fueron 2 horitas bien trabajadas, pero aprendimos y cuando nos toque y sabemos para dónde coger. La mejor de las noches, el mejor fin de semana para usted, su núcleo familiar y sus actividades. Dios les bendiga. Con gusto, Chao, avisa. profe, hasta mañana. Hasta mañana, que estén muy bien. Solo mañana, profe. Hasta mañana. menos 10 puntos por día. Con gusto. Oye, ustedes hoy todos se agarraron, ¿no? Claudia y Mateo.